revisar los posibles escenarios para el día de hoy del contrato de futuro de Nasdaq. Hoy es diciembre 16, son las 8:32 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días, primero revisando noticias en Forex Factory y vamos a pasar el calendario y actualizamos a ver qué ya fue reportado. Ok, teníamos el Fed Manufacturing Index, fue menor a lo esperado, el reclamo por desempleo fue mayor a lo esperado. Ok, tenemos noticias 9:15, 9:45 respectivamente. El PNI Manufacturing y el Service PNI también serán reportados el día de hoy de una manera preliminar. Eso puede generar algún impacto en el precio. ¿Ok? Tengamos cuidado allí. La volatilidad la tenemos menor a la de ayer a esta misma hora. Ayer la teníamos en 25.31, hoy la tenemos en 23.42. ¿Ok? Recuerden, como les he dicho en varias oportunidades, que las entidades y los bancos se encargan de suprimir la volatilidad, evidentemente, para minimizar los riesgos. El volumen en este momento en 205.000 transacciones. Estamos trabajando o estamos viendo el volumen del contrato de marzo 22 y el volumen ya está igual al promedio que hemos acumulado. El contrato que vence en diciembre, el 21, tiene 50.000 transacciones. ¿Ok? Entonces ya el volumen está totalmente en el contrato nuevo. Comencemos entonces revisando los escenarios que planteamos ayer y de qué manera tuvieron continuación y qué oportunidades pudimos aprovechar de lo que les planteé desde la mañana. ¿Ok? Cuando estábamos en el premercado, estábamos en este movimiento, les había dejado este triángulo aquí amarillo para visualizar lo que estaba pasando en este momento. Les había dicho que estaba dejando mínimos mayores sucesivamente, pero por la parte superior del precio estaba comprimiéndose. ¿Ok? Posiblemente lo que podíamos tener era una compresión de mayor tiempo. Les anticipé que para mí el escenario de mayor probabilidad era el escenario bajista, en este caso, al testeo de este mínimo, el cual así sucedió. Fíjense que el primer momento que el precio se acerca al precio de cierre o intenta buscar la zona que tenía hasta ese momento de resistencia, les dije que tenía valor porque había nacido en la sesión americana y había sido testeada en las sesiones posteriores en Asia y Europa. ¿Ok? Entonces para el día de ayer esta zona de precio era interesante doblegarla y les había comentado que la única manera de que pasara esta zona, inclusive esta zona de 16.030, era con una vela de gran poder, ¿ok? De gran amplitud y que el volumen estuviese consono con ese movimiento. ¿Ok? Y bueno, vimos cómo la reacción tuvo que pasar de esta manera para que pudiera doblegar o posicionarse por encima de estas resistencias que ahorita vamos a revisar. Entonces, fíjense el acercamiento acá. Teníamos un precio por acá que también les había dejado porque estábamos cada vez como más comprimidos. ¿Ok? Pero ayer fue un día bastante intenso en noticias y también les advertí el riesgo que podíamos correr buscando posiciones quizás en sitios donde no deberíamos haber tomado posiciones. Entonces, mi planteamiento evidentemente era la mejor venta al momento de acercarse acá, que nos podía llevar con un escenario 1, primero al testeo de este mínimo. ¿Ok? Recuerden cuando yo lo testeo es que bueno, que vine a probarlo, a probarlo como soporte, en este caso porque había tenido solo, o sea, había nacido, estaba recién naciendo ese punto y hasta ese momento era un área interesante, pero se convierte en zona de resistencia o de soporte, en este caso lo que sea la dirección del precio, cuando viene a testearlo o viene a probarlo en este caso. Entonces, por ende, el escenario 1, que tenía un objetivo en los 15.850, se alcanzó y les dije también que la extensión del movimiento era muy probable que nos llevara a testear este mínimo de la sesión americana del día anterior. ¿Ok? Y fíjense que allí fue donde consiguió el soporte, porque era la mínima de la sesión anterior. Y les comenté
el precio es muy probable que venga a testear la mínima de la sesión anterior antes de continuar su rally alcista si es lo que quiere hacer. Evidentemente, al llegar a una zona de soporte importante, el precio toma reacciones como esta, ¿ok? Orientado evidentemente también a temas fundamentales de noticias, pero la acción del precio, amigos, es la acción del precio. Entonces, fíjense que inclusive tuve un poco más de proyección en función al espacio que ve acá. Evidentemente no sabíamos porque hacemos trading o analizamos con lo que vemos que está pasando, no con lo que imaginamos que va a pasar. Entonces, pero había un plan en función a que esta zona de soporte y esta mínima no funcionara como freno para el precio y podíamos tener la continuación muy rápida hasta los 15.590, ¿ok? Eso era el planteamiento que teníamos para ayer. Eh, Fíjense entonces con el movimiento, disculpen esto, que siempre se me da un clic. El movimiento que les anticipé o que les dije que tenía que pasar para poder posicionarse encima de romper todas estas resistencias que están aquí, tiene que hacer amplitud y bueno, así funcionó. Fíjense este movimiento que justo fue cuando ya estaba la intervención de la Fed y todo aquello que pasó ayer. Bueno, evidentemente se genera una intención de compra masiva. Pero fíjense lo interesante que es como donde se apoya en nuestra línea de valor, en el precio que siempre identificamos como más sensible de la zona de soporte o de resistencia, ¿ok? Es importante porque es donde está la acumulación más importante de órdenes. Entonces vamos, el precio toma un impulso súper importante, doblega la zona que teníamos hasta ese momento de resistencia, ¿ok? Y fíjense esto interesante. Todavía con este movimiento, evidentemente no logra llegar a los 16.030. Viene un retroceso, se apoya justo en la zona que yo les había dejado ayer, ¿ok? Y sigue siendo, o vuelve a tomar el rol de soporte, porque aquí estaba estaba choppy, estaba picado el precio encima de este nivel, buscando una dirección, y entonces el precio se viene, se apoya en este soporte, que vuelve a tomar el rol de soporte en este caso, y emprende de nuevo un rally, ¿ok? Que fíjense esto, qué interesante, cómo nuestra zona o el saber identificar el precio de reacción es vital para tener la toma de decisiones. Fíjense entonces que les había hablado que escenario 2 era con el rompimiento o el posicionamiento de los 16.030. Y hasta este momento el precio es negado exactamente en esa resistencia. Había una cantidad de venta que había nacido acá, ¿ok? Fíjate que aquí fue cuando les dije que había el de ayer, donde nace esta zona, porque fue el impulso mayor que tuvo el volumen de nuestra zona de premercado europea, con un volumen relevante para ese momento, para esa hora, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente nos apoyamos de aquí. Hay un efecto de rechazo. El precio viene, busca de nuevo entonces mantenerse encima y vuelve otra vela impresionante. De verdad que es un movimiento bastante motivado a las noticias. Que evidentemente tiene que hacer con esta amplitud para poder tener el resultado que necesita. Justo acá, fíjense que es el mínimo, perdón, el máximo que yo les había comentado en las sesiones anteriores, que era en este caso, en aquel momento, el protagonista de la sesión. Justo aquí vuelve a tener reacción. Fíjense esto, porque son puntos de precio donde la dinámica va a tomar alguna decisión. Entonces fíjense que volvemos a tener la reacción en el mismo punto de precio. Y la continuación del rally, fíjense que ahora, fíjense esta vela aquí, vean abajo el cursor, cómo el volumen se incrementa para poder seguir subiendo el precio, ¿ok? Y seguir tomando posiciones encima de las zonas de resistencia. Posteriormente, vamos a hacer una revisión aquí bien chévere. Teníamos el siguiente máximo menor que había dejado antes de este, y vuelve a tener freno exactamente allí, ¿ok? ¿Y qué pasa? Fíjense, el precio
tiene el freno en la siguiente resistencia, en la siguiente zona sensible, ¿ok? Y ya se está acercando el cierre de la sesión americana y el precio tuvo otro impulso que venía ya por la inercia del movimiento que tenía, ¿ok? Para quedarse frenado aquí, en esta zona, ya porque se acaba la sesión, evidentemente. Entonces, fíjense esto, vamos a ir viendo acá, parece que el gráfico está bien amplio. Estamos otra vez enfrentándonos, recuerden esta zona, vamos a ponerlo así, de los 16.410, 420. Bueno, fíjense todo lo que ha pasado aquí, fíjense todo lo que ha pasado aquí. El precio llega a... En algún momento se va a ver el gráfico bien comprimido, pero es que es para poder explicarlo bien, ¿ok? Entonces fíjense de dónde vienen estos precios, de dónde viene este freno. Este freno ya había sido una zona, ¿ok? Donde el precio había querido subir y lo han intentado bajar. Aquí intentaba subir y aquí lo baja. Aquí lo intentan subir, se frena. Mira este movimiento acá, igual al que pasó acá, un poquito más abajo, ¿ok? Lo interesante es ver la historia del precio. Fíjense este movimiento que está haciendo acá y fíjense este movimiento que está haciendo acá. Hoy podemos tener un escenario muy parecido a este, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con esta zona que ya se las he dicho anteriormente. Y fíjense que el acercamiento de acá, ya el precio fue negado hace un par de horas, ¿ok? Justo cuando quería sobrepasar de nuevo los 16.410, 420, es una zona más o menos un rango de 10, 15 puntos, donde hay una serie de órdenes que van a rechazar el precio. La única forma que esta resistencia sea vulnerada tiene que ser con movimientos de gran amplitud, ¿ok? Pero ojo con esta zona. Entonces fíjense, el precio llega, queda acá, vamos a abrir un poco el gráfico, el precio queda acá y desde ese punto queda vamos a llamarlo una zona sensible de soporte, ¿ok? Que ha mantenido el precio cuando que lo testeó de nuevo el mercado asiático emprende un rally, ¿ok? A enfrentarse con las resistencias que les acabo de mencionar de 16.410, ¿ok? Y segundo intento en Europa y el precio viene a retroceder. Entonces, el precio está en este momento, cuando son las 8:44, encima de la máxima de ayer, técnicamente nos infiere continuación alcista, ¿ok? Entonces, los escenarios de hoy van a partir en función a esta máxima de ayer, ¿ok? Porque ahora vamos a entrar al día de hoy. Evidentemente hay zonas que tienen más valor que otras. Las que tienen más valor para mí, o para el precio en este caso, fueron las que continué como soportes, ¿ok? Evidentemente esto es un punto importante de soporte. Esta no las continúo para hoy. Quizás no sean protagonistas el día de hoy, pero solo voy a dejar esta zona de los 16.110, 112, los 16.200, que fue este punto, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa con esta zona de soporte que nos dejó cercano al cierre, ¿ok? Y bueno, que testeó Asia y les funcionó. Entonces, pero técnicamente esta zona la dejó el último movimiento de América, ¿ok? Entonces es un punto importante. Muy bien, entonces entremos acá. Vamos a sacar esto para entrar en el contexto más en zoom, más amplio. Tenemos entonces el precio encima de la máxima, como les acabo de decir, muy cercano al precio de cierre. Esta zona de soporte de los 16.280, ¿eh? 80. Tengan cuidado con los números 80. Entonces, el precio estimo que venga a testear acá, ¿ok? El movimiento de testeo de este soporte es muy probable en la arrancada de la sesión americana. Entonces, bueno, fíjense cómo va el movimiento. Todavía son las 8:46. Pero podemos tener un acercamiento acá. La única manera de que busque un escenario 1, que es el más probable técnicamente hablando, es que este soporte funcione, ¿ok? Lo venga a testear soporte, o sea, lo funcione el soporte y aquí buscar una compra interesante que nos puede llevar hasta los 16.380. ¿Ves?
Entonces, en los 80 vamos a empezar a tener una batalla fuerte como esta que hemos tenido acá. Y el objetivo del escenario uno es hasta acá, hasta los 80, como les acabo de decir. Si el precio aquí tiene un movimiento de fuerza y logra sobrepasar esta resistencia, ¿ok? Y dejar contundentemente un máximo mayor a este, entonces esperaríamos quizás un retroceso para continuación del movimiento, ¿ok? Porque la extensión nos puede llevar entonces al primer freno aquí en los 16.490 y llevarnos hasta los 16.580. Vean los 80, vean 90, realmente este es 80. Entonces, pero los números 80 son importantes para la dinámica también, ¿ok? Entonces, este es el planteamiento, escenario 1. Escenario 2, buscaría, evidentemente esto es contratendencial, ¿ok? Ya los indicadores con el movimiento de ayer tuvieron un brusco cambio y está el comprador en control del precio de acuerdo a los indicadores tendenciales. Pero podemos tener retrocesos profundos por todo este rally que pasó ayer, ¿ok? Entonces hay oportunidades en corto, contra tendencia, con el fallo de este soporte, ¿ok? Que venga a buscar los soportes más relevantes, como los 15.200, número psicológico, y los 16.110, ¿ok? Entonces, escenario 2, buscaría una posición corta acá hasta este eh, precio, 16.200, y una extensión que nos puede llevar a los 16.110 aproximadamente, ¿ok? Eso es lo que tengo para hoy. Evidentemente, aquí hay otro espacio muy grande que se generó por el rally de ayer. Y bueno, no sabemos si el precio venga a buscar capitalización acá o aquí hay mucha liquidez que quedó por estos rallies que se producen, ¿ok? Entonces es interesante ver que podemos tener movimientos profundos si rompe este soporte que tenemos acá, ¿ok? Pero tengamos cuidado porque la volatilidad se puede incrementar durante la sesión. Quiero invitarlos a compartir este video con las personas que ustedes consideren que puede aportarle algún tipo de valor. Es todo por hoy. Bueno, hoy me extendí 17 minutos hasta ahora. Que tomen sus mejores decisiones, cuidemos nuestro capital de riesgo y sobre todo que nada nos sorprenda. Hasta mañana, muchachos.